Introducción. El objetivo del presente video ensayo es llevar a cabo un análisis de dos casos, uno europeo y uno mexicano que involucra los derechos humanos y las tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs. Nuestro contexto temporal, espacial, social y tecnológico abarca estos últimos 10 años, debido a la evolución constante de la tecnología, la implementación de nueva tecnología como lo es la inteligencia artificial, IA, y la difusión de esta tecnología, permitiendo de esta forma, que esta tecnología viole derechos humanos. Para nuestro tema de estudio, nos enfocaremos en los derechos humanos que encontramos involucrados, los cuales son los derechos de autor y protección a la propiedad. En ambos casos observamos cómo la tecnología viola los derechos de autor y la protección a la propiedad, debido a que, en ambos, se han hecho copias digitales con un acceso mundial y gratuito, además de que estas copias no tienen la autorización previa de su autor, el cual no percibe las regalías que le corresponden. Este problema resulta ser muy relevante debido al hecho de que en nuestro contexto actual nos encontramos en una era digital y tecnológica, y en México aún no se encuentra regulado de forma eficaz este tipo de cuestiones, y lograr que estas normas reconozcan el derecho de propiedad, de autor e intelectual, las convierte en necesarias y efectivas para este tipo de casos. Contexto del caso. En la Convención Europea de Derechos Humanos, demandante, autor de un libro, alegó que el demandado había reproducido su obra en una versión digital y publicado en línea sin su autorización y sin el pago de regalías. El demandado había puesto el libro del demandante a disposición de forma gratuita en línea y, por lo tanto, prácticamente para un público mundial, y no para los visitantes de una biblioteca como el demandado aseguraba. El demandante presentó una demanda civil ante los tribunales nacionales argumentando que esta acción constituía una infracción de sus derechos de autor, pero su demanda fue desestimada por los tribunales nacionales y la Suprema Corte, que justificaron la acción del demandado basándose en excepciones de la legislación nacional sobre derechos de autor. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que hubo una violación de los derechos del demandante, determinó que la reproducción y publicación en línea del libro sin autorización afectó su derecho a la propiedad, y que la desestimación de su demanda por parte de los tribunales nacionales fue injustificada. El tribunal subrayó que, aunque la controversia era entre partes privadas, el Estado tenía la obligación de proteger los derechos de autor del demandante, debido a que la protección de esos derechos de autor son una forma de propiedad, y que es obligación del Estado garantizar esa protección, y que es necesario que los tribunales apliquen la ley de manera justa y fundamentada. La decisión del tribunal establece un precedente importante para la protección de la propiedad intelectual en el contexto digital y subraya la responsabilidad de los Estados en la defensa de los derechos de autor. Conclusión: violación por unanimidad. Este caso tiene varias implicaciones importantes para la reproducción de obras en línea. Refuerza la necesidad de obtener autorización para la reproducción de obras protegidas por derechos de autor. Establece que los estados tienen la obligación de proteger los derechos de autor y de garantizar que los tribunales apliquen adecuadamente la legislación correspondiente. Señala que las excepciones a los derechos de autor deben ser interpretadas de manera restrictiva y justificadas adecuadamente por los tribunales. Indica que la publicación en línea de obras sin autorización, incluso con fines informativos, puede ser considerada una infracción de derechos de autor. Además, establece un precedente importante en la jurisprudencia sobre derechos de autor, enfatizando la necesidad de proteger la propiedad intelectual en el entorno digital y la responsabilidad de los estados en la aplicación de la ley. La decisión del tribunal refuerza la idea de que los derechos de autor son fundamentales para la protección de la creatividad y la innovación, y que su violación no debe ser tolerada. Tiene el potencial de impactar significativamente la jurisprudencia futura en el ámbito de los derechos de autor y la protección de la propiedad intelectual. Contexto del caso en México. En México, desde hace ya varios años, se ha visto lo fácil que es adquirir libros PDF gratis. Solo se tiene que acceder a un buscador, poner el nombre del libro y comenzar la búsqueda. Por otro lado, ahora con la aplicación, red social Telegram, la búsqueda de libros digitales gratis se ha vuelto todavía más sencillo. Ahora en formato EPUB puedes encontrar muchísimos libros digitales en tu idioma. Cabe mencionar que en Telegram puedes encontrar desde películas, series, caricaturas y otros. Los derechos que se encuentran vulnerados también son los derechos de autor y protección a la propiedad. El uso de la tecnología está demasiado presente, tanto para la creación de las copias digitales y para la difusión de las mismas. Contrario al caso europeo, México todavía no cuenta con una regulación eficaz que luche contra este problema o con otros que se relacionan entre sí, como es el caso de la inteligencia artificial. A continuación podremos ver algunas leyes en que el término digital o digitales aún no se encuentran presentes ni
ni regulados, algo que causa controversia debido al contexto actual. La tecnología se encuentra muy presente en nuestra vida, la usamos todos los días en todas partes, en la escuela, el trabajo, en el auto, a pie, para recreación, para aprender algo nuevo, para investigar, y para un enorme etcétera. Comparación crítica. Como suele pasar en otros ámbitos, la comparación y la crítica son necesarios para que se genere un aporte rico en perspectiva y evolución. Al comparar ambos casos, el europeo y el mexicano, podemos apreciar que en esencia el problema es el mismo, la violación de derechos de autor al tomar una obra literaria, crear una copia digital y difundirla por el mundo por medio de la internet y aplicaciones, sin pagar las regalías que le corresponden al autor de la obra. La gran diferencia es que en el caso europeo ha habido consecuencias que se traducen a sentencias y reparación del daño que se causó. En cambio en México esto aún no pasa, no existe jurisprudencia al respecto, las leyes no cuentan con la regulación pertinente, pero lo que es más grave, es que existen muchísimos casos que están violando los derechos de autor y la protección a la propiedad en este momento. Por su parte la Convención Europea de Derechos Humanos ha aceptado que existen este tipo de violaciones a derechos de autor e incluso subraya la protección a esta propiedad, y por su parte México se encuentra desactualizado en materia digital y es muy pertinente que se ponga manos a la obra para comenzar a regular este tipo de casos, debido a que, de nuevo, la tecnología se encuentra cada vez más y más presente en varios ámbitos sociales, educativos, recreativos y otros, y este tipo de problemas y asuntos por supuesto que afectan a los ciudadanos en su economía y en su propiedad, pero invito a nuestro oyente a reflexionar al respecto, debido a que esta cuestión puede encontrarse regulada. Sin embargo, queda en cada uno de nosotros acatar las leyes y evitar afectar a un autor, y todo esto debido a que la tecnología seguirá evolucionando, se implementarán más tácticas, pero una vez más queda en nosotros implementar formas para combatir este tipo de problemas. Conclusiones. Como ya enunciamos con anterioridad, hoy en día con los avances tecnológicos es muy fácil reproducir obras literarias digitales, sin mencionar otro tipo de obras, imágenes, películas, logos, música, ideas, etc. Cualquiera que tenga un teléfono inteligente puede hacerlo, solo escaneamos el documento o libro y listo, tenemos una copia digital, y la difusión de todo ese contenido en la internet, YouTube, Telegram, nubes, redes sociales, etc. Y en el caso de obras literarias, estas también pueden ser leídas y grabadas, en audio o video, y después subirse a las plataformas antes citadas, y para estos casos aún no existe una regulación efectiva que permita controlar o contrarrestar estas incidencias, sino que por el contrario, todas estas han ido creciendo y se han creado nuevas. Una buena forma de contrarrestar y combatir estos casos, con respecto a la protección de los derechos de autor y la regulación del uso de tecnologías digitales, podemos partir por la revisión de legislaciones sobre derechos de autor, reformar la legislación, fortalecer la protección de la propiedad intelectual, fomentar la educación sobre derechos de autor, desarrollar políticas de uso justo, impulsar la innovación y la creatividad, buscar la colaboración internacional, la regulación de plataformas digitales. Todo lo anterior para promover una mayor protección de los derechos de autor y fomentar un entorno más seguro y propicio para la creación y distribución de contenido digital. Esto podría resultar en un equilibrio más efectivo entre la protección de los derechos de los autores y el acceso a la información y la cultura para el público. Y, por último, para recalcar la importancia de este asunto, hay que recordar que los derechos de autor, de propiedad e intelectual, son derechos humanos debido a que es nuestra creatividad e innovación, es un arduo trabajo realizado, e incluso algunos podrán agregar que es parte de ellos y su esencia, y que tienen todo el derecho a no tener miedo de que alguien les robe aquello que construyeron y crearon.